Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Las Malas Personas. Soy su presentadora favorita, Maron Kill, y hoy nos acompañan mis colegas Fernanda Neira, Paula Suazo y Yonara Marillán, y quienes hablarán y nos responderán algunas de las preguntas más populares hechas por nuestra adorada audiencia. Apolo y Dionisio también están de acuerdo que les contemos sobre la tragedia, claro, y por supuesto con una copa de vino traída de la mejor cosecha de Dionisio y con la mejor dicción posible, según Apolo. Con mucho agrado les contaremos e indagaremos el origen de la tragedia. Nuestro podcast de hoy se dividirá en tres grandes temas de este arte tan reconocido, respondiendo a su vez dudas y curiosidades de aquella. Y como bonus le daremos una adecuada interpretación a cada una. La tragedia es una representación de la lucha en donde el héroe sucumbe, es decir, el héroe es derrotado en la lucha y la derrota es su propio destino. ¡Ay! ¡Qué gran trabalenguas! Pero pronto entenderemos a qué se refiere, ya que yo solo estoy aquí como presentadora. Las verdaderas protagonistas son nuestras queridas expertas. También, no hay que olvidar, la tragedia es reconocido por ser el arte político más sofisticado de la época, que se alimentan de los mitos epopélicos. Aquí nos encontramos con la señorita Fernanda Neira, quien nos explicará de dónde nace la tragedia, qué es el contexto histórico de esta. Señorita Fernanda, Feñito, ¿qué nos puede decir sobre este tema tan rebuscado? Gracias, Maron, por tu gran presentación. Para comenzar, debemos tener en consideración qué es la tragedia. Esta tiene nacimiento por la antigua Grecia por Tespis, un reconocido poeta de quien se tienen solo algunos fragmentos de sus composiciones. Aristóteles, en el texto La Poética, define la tragedia como digna imitación de un actor completo, de carácter superior y con lenguaje agradable y lleno de belleza. Cuando digo que existe este tipo de lenguaje bello, quiero hacer referencia a ese que contiene un ritmo, música y melodía. Por ejemplo, estos coros de sátiros que generalmente se daban en zonas rurales, y también el ditirambo dionisiaco, que son los poemas cantados. Y profundizaremos en este tema más adelante. Por otro lado, y para continuar, es interesante la parte donde Aristóteles define que el miedo es una de las emociones que despierta la tragedia, cuando en la audiencia o los lectores de esta como seres humanos mortales, sujetos a una vida diferente, están expuestos al mismo destino que le sucede a estos héroes trágicos. Y muchas de estas obras heredan episodios provenientes de mitos y cantos religiosos que se usaban en la época, los cuales incluían aventuras, victorias y fracasos de héroes griegos durante las guerras más importantes. ¡Wow! Me parece bastante interesante esto de la tragedia. Creo que es un tema maravilloso. Y además que contaran historias de héroes. ¡Oh! Me parece fantástico. Pero oye, ¿quiénes son Dionisio y Apolo? ¿Y qué tienen que ver con la tragedia? ¿Y qué nos puedes decir sobre estos grandiosos dioses? En el texto El nacimiento de la tragedia del famoso Nietzsche, él propone un concepto de Apolo y Dionisio como los principales generadores del arte, donde la característica principal es la lucha constante y a la vez la misma reconciliación. La tragedia griega es la lucha entre Apolo, el sol, la luz, la perfección, y por el otro lado está Dionisio, que es la noche y la desmesura. Ambos siendo dioses que tienen una concepción vital del mismo tema. Son necesarios mutuamente e igual de importantes, pues ambos son un complemento. Aún así son tan distintos como por ejemplo Apolo, que es representado por la elegancia, la bella apariencia y el orden, y Dionisio por el deseo, el placer y la embriaguez. Estos dos personajes son instintos diferentes que van a ir viajando uno al lado del otro, casi siempre con un debate entre ellos y a la misma vez se van a ir enlazando, creando frutos nuevos sobre la palabra arte y lo que realmente significa. Entonces creo que ya entiendo que es la tragedia. Ahora me queda más claro lo desordenado de Dionisio y la tranquilidad y el orden de Apolo. Ah, ¿sí? Entonces, ¿podrías decirme qué es? Claro que sí, pero creo que nuestra audiencia preferiría seguir escuchando las siguientes preguntas que hay preparadas para esta noche. Guiño, guiño. El sentido del destino en la tragedia clásica es la segunda pregunta más votada por nuestros espectadores. ¿Y cómo podemos responder a ella? Pues con la ayuda de mi brillante amiga Paula. Entonces, Paula, dígame, ¿qué puedes explicar sobre esto? Maron, primero que nada, ¿qué entendemos por destino? ¿Tiene algo que ver con la profecía? Para explicar todo esto, les contaré la historia resumida de Edipo Rey. Layo es el padre de Edipo, el cual, por una profecía, tuvo que mandar a matar a su hijo. Luego, en un bosque, lo ataron de los pies boca abajo en un árbol, para que las bestias acabaran con él.
Entonces, unos campesinos lo encuentran y lo adopta una familia, quien lo cría hasta su adultez. Pero la profecía lo persigue, y Edipo se entera que una gran maldición lo acecha, la cual era que él matará a su padre y se casará con su madre. Por esta razón, Edipo sale de la ciudad y en una de sus aventuras mata al rey Layo, sin saber que él era su verdadero padre, y al reclamar el trono, automáticamente se casa con Casta, quien era su verdadera madre. Sí, se casa con su madre biológica, pero además de eso tienen 4 hijos. Pero aquí no termina la historia. Edipo no tenía idea de quiénes eran estos personajes, hasta que un día se le acerca un adivino y le pide ayuda para encontrar al asesino de Layo. Entre su ignorancia, busca al asesino para saber la verdad, y cuando supo quién era Layo y cuál era su historia, inmediatamente supo que era él. Edipo era hijo de Layo, y que Casta era su madre, quien en ese entonces era su esposa y la madre de sus 4 hijos. ¿Qué? ¿La madre y el padre de quién? ¡Ay, qué trágico! ¿Y toda esta historia qué tiene que ver con el destino? Tiene todo que ver. Edipo trata de escapar de su propio destino, y el sentido del destino en esta tragedia va de la mano con la profecía. ¿Cómo es eso? ¿Por qué con la profecía si son cosas distintas? La profecía le llega a un mortal a través de un mensaje divino, y no dice cómo se va a llegar a cumplir, solo predice cómo terminará. Y el destino es lo que, de manera sobrenatural, guía la vida humana por un final no elegido, que termina con un desenlace necesario y fatal. En esta época de la tragedia se define el destino como la muerte. El hombre trata de luchar contra su propio destino, pero siempre es derrotado. En este caso, la derrota es la muerte. ¡Oh, magníficos dioses! ¿Cuál es mi destino? ¿Qué? ¿Que continúen, dice? Está bien. Entonces, retomando todo este destino tan confuso, hay que verlo de una forma más profunda. Es hora de encaminarnos a la visión de tragedia y el buen gobierno, que creo que es algo que nos ayudaría mucho a entender la tragedia. La política es un tema que ha estado presente en todas las civilizaciones y desde tiempos inmemorables. ¿Quiénes definen el bien y el mal? ¿Los dioses o los mortales? ¿Cuáles son los castigos por desobedecer a estos? ¡Ay! No te enojes, solo quiero aclarar las cosas. ¡No, Dionisio! ¡No! Por favor, no me quites el vino, no. Apolo, quizás podrías decirle algo a Dionisio. ¿No crees? Pero bueno, sin el delicioso vino de Dionisio seguiré con mi querida amiga Yanara, quien nos explicará mejor todo este tema de la visión política. Bueno, sí, la política ha estado presente en todas las civilizaciones desde el principio, controlando la cultura y la forma de ver el mundo de los civiles. Continuando la historia, Edipo tenía 4 hijos y uno de ellos era Antígono. Como en aquella época del reinado de Creonte, rey de Tebas, y tío de ella, él ha dado la orden de que no se le dé sepultura a Polinice, el hermano de Antígona, dando él ese decreto a todas las personas de aquel entonces debían de obedecer. Pero ella, que era la hermana de él, no obedeció lo que el rey había decretado, porque para ella era importante realizar el rito, para que su hermano descanse en paz. Por lo tanto, al desobedecer, ella fue sentenciada a muerte. Yanara, pero entonces, ¿Antígona era buena o mala? ¿Y esto qué tiene que ver con el buen gobierno? Realmente ante los dioses, ella es una buena persona, ya que ella, como símbolo y defensora de las leyes divinas, sus actos se mueven con el respeto a los dioses y a su familia. Y esto tiene todo que ver con el buen gobierno, ya que a Antígona le falta el respeto a Creonte como rey y como hombre, y esto está mal ante los ojos de la ciudadanía, porque una mujer no puede gobernar. Además que sus actos no fueron correctos, ya que el Estado, la política y el orden está por encima de todo. Ya finalizando con el capítulo de hoy, quedamos fascinados con tanta información. Nuestras invitadas especiales nos deslumbraron con su maravilloso conocimiento. En general, por lo que nos comentó Fernanda, la tragedia se basa en esta lucha y la reconciliación.
de Dionisio, que es el desorden, y Apolo, que vendría siendo el orden. Creo que yo voy más por el lado de Dionisio, si es que me regala un poco más de su vino. Ya, perdón, no haré más bromas sobre tu vino. Pero solo si Apolo me regala un poco de luz solar que me hace falta en este duro invierno. Pero nada quita que entre todas coincidimos que es increíble que la tragedia defina el destino como la muerte. El hombre trata de luchar contra su propio destino, pero siempre es derrotado. Es un ciclo sin fin que se repite constantemente. Eso propone Paula, quien explica bastante bien el tema de la lucha y la muerte. Creo que tiene experiencia en ello. Pero por otro lado, el buen gobierno en general, y recalcando lo que nuestra querida Yonara nos dijo, la tragedia nace en la tiranía, en algún tipo de dictadura, como se llamaría hoy. Entonces las leyes de los mortales tenían que ser seguidas al pie de la letra. Pero no todos respetaban eso, como lo hizo Antígona, quien, como podemos recordar, desafió a su propio rey. Claro que obtuvo su castigo, pero bueno, no todo en la vida puede ser gratis. ¿O sí, Dionisio? Muchísimas gracias a toda nuestra adorada audiencia por haber compartido un momento tan agradable con nosotros. Agradezco también así a nuestras queridas invitadas, quienes están muy felices de estar aquí el día de hoy. No olviden que somos Las Malas Personas, su podcast que jamás los abandona. Fue un agrado para mí estar hoy aquí y se despide su presentadora Maron Kill.